Hola nuevamente y bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre la redacción de la sección de resultados. Bueno, mi nombre es Sergio Begocha Lugo y estos son mis potenciales conflictos de interés. Y estos son los temas que vamos a revisar en esta clase. Como pueden ver, vamos a ir viendo primero la estructura de la sección de resultados y luego vamos a pasar a redactar ya cada uno de los contenidos de esa sección. A ver, un preámbulo. ¿Cuáles son los contenidos? Pues son la redacción del flujo de los participantes, de las características de los participantes, de las asociaciones de las variables para responder al objetivo principal, de las asociaciones de las variables para responder a los objetivos secundarios y otros resultados, y finalmente el uso de algunas otras tablas o figuras. ¿Ok? Pero antes de empezar con este gran viaje hay que ver algunas consideraciones importantes antes de empezar a redactar la sección de resultados, ¿ok? Y estas son las siguientes, que tenemos que redactar una vez que hayamos culminado el análisis de los datos en el programa que estemos utilizando, ¿no? Sea Stata, Python, etc. Además, hay que recordar que los resultados deben responder directamente a los objetivos del estudio, ¿sí? No perder de vista esto tan importante. Lo otro es que al redactar no tenemos que emitir juicios de valor y el lenguaje básicamente es neutro y directo, ¿no? Simplemente mencionar qué cosa hemos encontrado. Además que al redactar hay que intentar utilizar la menor cantidad de palabras posibles, pero ojo, no hay que perder la idea que queremos dar a conocer, ¿ok? Hay que tener un balance bastante delicado con esto, entre la cantidad de palabras y que no se pierda el mensaje. Listo, una vez habiendo dicho esto, vamos a dividir esta clase en algunos videos y esta es la primera parte. ¿Ok? Entonces, la primera parte consta de evaluar cuál es la estructura de la sección de resultados y redactar el flujo de inclusión de participantes. Entonces, aquí están estos dos grandes temas, ¿no? Empecemos con el primero de ellos, que es conocer la estructura de esta sección. Y para ello vamos a ayudarnos nuevamente de esta iniciativa, que es la iniciativa Strobe, que es una especie de checklist para que ustedes puedan identificar si están cumpliendo con el reporte adecuado en sus estudios. Y eso no es como nuestro salvador, ¿no? El chapulín. Entonces, en este caso, como ustedes pueden apreciar, Strobe nos dice que en la sección de resultados tenemos que tener estos contenidos. La sección de participantes, datos descriptivos, datos de las variables del resultado, resultados principales y otros análisis. Para nosotros poder llevarlo de una manera un poco más práctica, vamos a agrupar estas categorías en las siguientes. Primero, así es, vamos a tener que redactar el flujo de inclusión de participantes. Luego, la descripción de las características de estos participantes incluidos. Luego, la asociación de las variables para responder al objetivo principal. Y finalmente, la asociación de las variables para responder a otros objetivos y otros análisis adicionales. Además, hay que tener en cuenta lo siguiente, que la sección de resultados deberá tener una cantidad de palabras aproximada de 500 palabras o menos, ¿ok? Y hay que redactar esta sección en el tiempo pasado. Y aquí les traemos una pequeña tabla de resumen para que ustedes puedan guiarse al momento de hacer sus redacciones. Como pueden ver, está cada uno de los contenidos que vamos a evaluar y la cantidad de palabras que se debería utilizar en cada una de ellas. Por ejemplo, para el flujo de inclusión de participantes pueden ser menos de 125, pero idealmente deben ser menos de 70. ¿Ok? Para descripción de las características de los participantes, también menos de 80 idealmente, menos de 80 palabras también para el objetivo principal. Y para objetivos secundarios también idealmente menos de 80 palabras. ¿Okay? Y lo otro que hay que tener en cuenta también es cómo se presenta esto en el artículo. Porque básicamente cada una de estas secciones tiene una parte en el texto, en la redacción, y tiene una parte o una representación que puede ser a través de una figura o de una tabla. ¿Okay? Con respecto al flujo de inclusión de participantes, generalmente se presenta a través de una figura de flujo de inclusión de participantes, ¿no? En algunos casos puede no estar, no se preocupen, vamos a hablar de eso en un momento, pero generalmente se presenta a través de una figura. El contenido de descripción de las características de los participantes, en este caso suele presentarse a través de una tabla, la tabla de descripción de participantes. Para este contenido, que es la asociación de variables para responder al objetivo de interés, también se suele presentar a través de una tabla de asociación de variables y en unos casos una figura de asociación de variables. ¿Okay? Esto cuando se utiliza sobre todo, por ejemplo, para estudios preclínicos, en los cuales hay varios grupos y se comparan y bueno, se utilizan en ese caso algunas figuras. Pero bueno,
Lo siguiente es ver esto de aquí, que para el contenido de asociación de variables para responder a los objetivos secundarios u otros análisis, también se suelen utilizar tablas o figuras en algunos casos. ¿Sí? Entonces básicamente esa es la estructura en macro. ¿Y cómo es que va en el artículo? Pues en el artículo ustedes lo verían de esta forma, ¿no? Como pueden ver, inicia la sección de resultados con ese título y tenemos primero que se presenta la información sobre el flujo de inclusión de participantes. Luego tenemos la información sobre las características de esos participantes. Luego información sobre la asociación de las variables para responder al objetivo principal. Y también en algunos casos asociación de variables para responder a algunos otros objetivos secundarios y otros análisis, ¿no? Pero bueno, en este caso vemos que este artículo no lo tiene, no lo presenta. ¿Qué otra forma o qué otra cosa también podemos encontrar en los artículos? Pues a veces suelen incluirse subtítulos para hacer mención a cada uno de los contenidos de la sección de resultados. Es opcional y también depende de la revista, ¿no? Lo otro es que hay que referenciar las figuras o las tablas, ¿no? Al final de cada una de los párrafos en los cuales brindemos esta información, referenciar si es que hay una figura o una tabla. Y eso es con lo referente al texto y como les dije también tiene sus representaciones o su información complementaria en figuras o tablas, ¿no? Que son las que ustedes pueden ver aquí. Primero se presentaría el flujo de inclusión de participantes, la tabla de características y luego la tabla de asociación de variables. Muy bien, listo. Una vez que hemos visto esta estructura en la sección de resultados, vamos a pasar a ver ya la redacción del flujo de inclusión de participantes. Es decir, el primer contenido de esta sección. Muy bien. Entonces, esta sección de flujo de inclusión lo que hace es describir cómo fue el proceso de inclusión de los participantes o unidades de análisis, porque recordemos que no siempre vamos a trabajar con participantes, sino que a veces de repente pueden ser historias clínicas o registros, etc., ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque no todos los potencialmente elegibles, sean tanto participantes como unidades de análisis, van a finalmente ser incluidos. Algunos quizás no se les podrá abordar o serán excluidos. Y esta sección se ubica en los primeros párrafos de la sección de resultados y se puede presentar mediante esta figurita que les comenté, ¿no? Por ejemplo, en este estudio podemos ver que lo primero que se presenta es esta información y con su respectiva figura. Muy bien, ahora sí entonces pasemos a hablar acerca de esta figura de flujo de inclusión de participantes. Y esta es, aquí tienen, se las presento. Como pueden ver, cada figura o tabla consta de algunas partes macro y vamos a ver cuáles son. La primera de ellas es el título de la figura y en este caso tenemos la figura per se, ¿no? Algo sencillo pero importante de recordar. Ahora, respecto al título de la figura, hay que tener en cuenta que se escribe en Word y fuera de esta figura que estamos observando aquí. ¿Y esto por qué? Porque en algunos casos va a ser necesario poder darle un título a esa sección de la figura, el cual ustedes pueden encontrarlo en esta sección, ¿no? Le dan título, por ejemplo, número 1, y ustedes van a encontrar aquí en la tabla de contenidos del Word, pues esa figura para que pueda ser fácilmente identificable y movible también. Además que se numera según el orden de aparición. Si es que hay antes, por ejemplo, otras figuras, pues esta tendrá el número que le corresponda, ¿no? Pero generalmente suele ser la primera figura que se presenta, así que por lo general suele ser la figura número 1. Además que no es mandatorio mencionar a la población, lugar o tiempo en el título de la figura. Por ejemplo, aquí vemos que solamente mencionamos que es el flujo de inclusión de participantes. Además, en algunos casos pueden adicionarse información para explicar algunas notas aclaratorias o siglas en este título, como por ejemplo en este caso de aquí, ¿no? Como ustedes pueden ver, este es también un flujograma publicado en una revista en la cual podemos observar que hay algunos símbolos. Vamos a aumentarlo, aquí está. Algunos símbolos que también se suelen conocer como llamadas o notas aclaratorias, ¿no? Y como pueden ver abajo, al costado del título de la figura, pues aparece la información de qué cosa es lo que significa ese asterisco. Y ahora sí, entrando al cuerpo de la figura, podemos ver que esta se compone de lo siguiente. Se compone de unas casillas centrales, una debajo de la otra, y cada casilla contiene la cantidad de participantes de una determinada fase del estudio. Ahora ustedes dirán, ¿no? ¿Cuál es esa fase del estudio? Pues son las siguientes. Son la de los potencialmente elegibles, que sería la primera casilla, los abordados para elegibilidad, la segunda casilla,
los incluidos, que sería la última casilla, y los que completaron el seguimiento y son analizados en caso el estudio tenga un diseño que haga seguimiento, ¿no? Como en los casos, en los estudios de cohorte, por ejemplo. Además, la cantidad de participantes va de mayor a menor, como pueden ver es decreciente. Además, podemos encontrar en esta figura que se incluyen también casillas entre cada fase del estudio, ¿no? Entre esta fase y esta fase hay una casilla intermedia, en donde se menciona la razón y la cantidad de participantes que no son incluidos en determinada fase, ¿no? Por ejemplo, es lo que estamos viendo aquí, no evaluados para elegibilidad y excluidos, por ejemplo. Ahora, otra cosa importante e interesante a notar es que estas figuras, si bien la que hemos visto es un estándar, pueden tener distintas variaciones según los diseños de los estudios. Y vamos a revisar alguna de ellas. Por ejemplo, para el estudio transversal es lo que ya hemos revisado hace un ratito, ¿no? En la cual vemos estas casillas centrales y aquí podemos encontrar a la cantidad de participantes potencialmente elegibles, los abordados para elegibilidad y los finalmente incluidos en este caso, ¿no? Como ven, tiene un orden descendente, una casilla debajo de la otra, y aquí, bueno, se presentan las razones de no abordaje o exclusión de participantes. Pero, ¿qué ocurre con los cohortes? Por ejemplo, en los diseños de cohortes, el flujograma no solamente termina en los pacientes incluidos o participantes incluidos, sino que tenemos una casilla adicional, que es la de los pacientes o participantes que completaron el seguimiento. Y además también una casilla lateral adicional, que es en donde nos va a mencionar la cantidad de pérdidas que hubo durante este tiempo de seguimiento. ¿Okay? Esa es la característica con las cohortes. Ahora, ¿qué ocurre con los ECA? Con los ensayos clínicos aleatorizados. Pues como podemos ver aquí, tenemos el flujograma de un ensayo clínico, en el cual también tenemos una casilla de potencialmente elegibles, pero aquí empiezan a hacer algunos cambios, ¿no? Y esto en base a las recomendaciones que da también esta declaratoria, que es el CONSORT, que también es un instrumento del reporte adecuado de ensayos clínicos, ¿no? Y en este caso nos dice que aquí la casilla tiene el nombre de los pacientes que son aleatorizados. Y lo diferente es que ustedes pueden ver que hay un punto a partir del cual hay una bifurcación, ¿no? Se abren dos brazos. Y estos brazos son pues aquellos participantes que reciben la intervención y aquellos que reciben el control, ¿no? Por eso en estas partes lo que hacemos es colocar los participantes por cada uno de esos grupos. Y aquí vemos solamente dos, pero tengan en cuenta que pueden ser 3 o más, depende del estudio, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? También una casilla en la cual vamos a indicar las pérdidas en el seguimiento y finalmente la cantidad de pacientes que van a ser analizados al final de ese seguimiento en este ensayo clínico. Ahora, ¿qué es lo diferente con un diseño de caso y control? Pues en este caso el diagrama de flujo o el flujograma de inclusión de participantes no tiene un estándar. Como pueden ver, hay distintas variantes, en este caso igual de mantener la cantidad de pacientes potencialmente elegibles y mencionarles la de los finalmente incluidos también, ¿no? En este caso, como pueden apreciar, hay una bifurcación también, pero es para mencionar a la cantidad de participantes que son casos y la cantidad de participantes que son controles. Pero como les digo, hay variantes y en algunos otros casos simplemente se publican de esta forma y al final se mencionan cuántos casos hay. En este caso vemos que son 8.288 y cuántos controles hay, que en este caso vemos que son también 15.202, ¿no? Y al costado las razones de exclusión de esos participantes. Bien, y ahora veamos algunos ejemplos de figuras de flujo de inclusión de participantes publicadas en algunas revistas y les traemos este ejemplo pues bien particular. En este caso esta también es una figura de inclusión de participantes pero como estamos viendo aquí podemos notar algunos problemas. Primero vemos que esta no es la forma de presentación adecuada de los datos, ya que no permite evaluar con facilidad la cantidad de participantes en cada fase, ¿no? No es realmente como se debería reportar. Además, ¿qué otros errores más han podido notar? Pues aquí observen que esta figura no tiene número. Es decir, no sabemos si es la figura número 1, si hay una figura previa o qué cosa es lo que ha pasado, ¿no? No tiene un número en este caso. ¿Y qué otra cosa más notamos? Pues que aquí los autores han decidido repetir la información que estaría dentro de la casilla o dentro del flujograma en el título, ¿no? El título está repitiendo esta información que ya se presenta aquí, así que no sería pues una buena forma de presentación en este caso.
Bien, y ahora que ya hemos hablado acerca de la figura, vamos a hablar acerca de cómo redactamos esto en el texto del artículo. Y para ello recordemos que tenemos estos dos grandes aspectos, ¿no? El qué reportar, que básicamente está basado en el stroke, perdón, y el cómo reportarlo, ¿no? El estilo de cómo escribirlo. Entonces, en el que reportar hay que tener en cuenta que se debe escribir la cantidad de pacientes o participantes en cada fase del estudio. ¿Y cuáles son estas fases? Pues nuevamente, ¿no? Los potencialmente elegibles, los abordados para elegibilidad, los incluidos y los que completaron el seguimiento finalmente. Y además mencionar la cantidad de participantes que no se incluyeron y las razones por las cuales no fueron incluidos. Pero ojo, hay que tener en cuenta que no siempre se va a incluir la información de todas estas fases, ya que va a depender del diseño del estudio y de si se conoce a los potencialmente elegibles, ya que los estudios que no hacen seguimiento pues no van a incluir datos, por ejemplo, de esta fase, de los que completaron el seguimiento, y hay algunos problemas cuando vemos poblaciones de difícil acceso, como por ejemplo personas migrantes, ¿no? No sabemos realmente cuál es la cantidad de potencialmente elegibles en ese caso. Y veamos este ejemplo bien interesante, en el cual aquí los autores, como pueden ver, mencionan que han abordado 220 migrantes venezolanos, de los cuales 8 no aceptaron participar en el estudio, y por lo cual finalmente recolectaron datos de 212 migrantes. Si esto lo pasáramos a un flujo, o al diagrama de flujo, o a la figura de flujo, ¿cómo sería? Pues de esta forma, ¿no? Como pueden ver, no sabemos realmente cuál es la cantidad de migrantes potencialmente elegibles porque es una población de difícil acceso. Por lo tanto, tampoco sabemos cuántos no serían evaluados para elegibilidad. Pero lo que sí sabemos son los datos de las personas que fueron abordadas, cuántos fueron excluidos y los finalmente incluidos, que fueron estos 212, ¿no? Además, también tenemos aquí una sugerencia del orden de presentación cuando ustedes quieran redactar esta sección. Como han visto, en algunos casos se suele colocar un subtítulo, pero esto es opcional. Generalmente el subtítulo que se coloca en esta sección va a incluir al del flujo de inclusión de participantes y características de los participantes, ¿no? Pero esto nuevamente depende del estilo de cada revista, así que sería cuestión de que ustedes puedan revisar la revista de su interés y vean cómo ellos presentan esos datos. Luego de esto, lo que se puede hacer también es colocar un preámbulo, en el cual se puede mencionar el lugar o periodo de estudio, y luego ya viene el reporte de los datos que nos menciona Strobe, ¿no? Y aquí, como les digo, les traemos este orden sugerido, en el cual primero mencionamos el número de participantes potencialmente elegibles, luego el número y razones por las cuales no se abordaron a los participantes, luego el número y razones por las cuales se excluyeron a los participantes, luego el número de participantes incluidos y qué porcentaje del total representan de los potencialmente elegibles, el número de pérdidas en el seguimiento y las razones si es que el estudio hace seguimiento, como por ejemplo en un estudio de cohorte, el número de participantes que completaron el seguimiento, también si es que hace seguimiento, y no olvidar referenciar la figura. ¿Okay? Vamos a ver esto con algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes están viendo que en este estudio la población eran médicos colegiados en Lima durante marzo y abril. ¿Okay? Entonces nos mencionan los autores aquí de un universo de 1020 médicos que se colegiaron en Lima durante el 2010, 888 lo hicieron entre marzo y abril, que es la población que yo quiero evaluar, es la población de mi estudio. Entonces aquí podemos ver que los potencialmente elegibles empiezan siendo estos 888. Porque son mi población objetivo, ¿no? No son todos los médicos, como en este caso me mencionan 1020, no serían esos, serían estos de aquí, ¿no? Los 888 que se han colegiado en Lima durante marzo y abril. Luego, si vemos más en la redacción, nos dice que de ellos 25 se negaron a participar en el estudio. ¿Estos qué serán? Pues el número y razones de los pacientes que no han sido abordados, ¿no? En este caso, bueno, 25 nos abordaron porque no quisieron participar. Y luego tenemos este dato de aquí que me dice que 81 fueron excluidos por no haber completado las variables de interés. Esto sería entonces el número y razones de los excluidos, ¿no? Y finalmente me menciona que se han incluido entonces 782 médicos de un total de 888 potencialmente elegibles. Entonces eso vemos que representa el 88.1% del total. Solo que bueno, en este caso los autores decidieron no reportarlo de esa forma.
Bien, y algunas consideraciones más respecto al que reportar. En este caso, respecto a las razones de no inclusión o abordaje. Como pueden ver, se pueden mencionar las razones por las cuales no se abordaron o incluyeron a los participantes si es que son pocas. Por ejemplo, si es que la razón básica fue que no quisieron participar, pues se puede mencionar, ¿no? O no quisieron participar y no estuvieron presentes, por ejemplo, también se puede mencionar, ¿no? Hacer referencia a cuáles son esas razones. Pero si hay más de 3 razones, en este caso podríamos mencionar solamente que no se abordaron o hay X cantidad de personas que se excluyeron y ya no denotar cuáles son cada una de estas razones. Para entender mejor esto, veámoslo con un ejemplo. Por ejemplo, aquí en este artículo ustedes pueden ver que las razones de exclusión son varias, ¿no? Son 4 razones de exclusión. Y los autores lo que hacen en este caso cuando redactan esta sección es mencionar que simplemente el diagrama la figura de flujo de inclusión de participantes tiene esa información y listo. Simplemente la referencian y ya el lector va a ver cada una de las razones y cuántos participantes pertenecieron a cada una de esas razones, ¿no? En este caso es a lo que se puede hacer, ¿ok? Y simplemente aquí mencionan la cantidad de pacientes que fueron finalmente incluidos, ¿no? Algo muy sucinto, algo muy sintetizado. Y ahora viendo el otro aspecto de la redacción, que es el estilo de cómo lo vamos a redactar, hay que tener en cuenta esto, ¿no? La extensión idealmente menos de 70 palabras, el tiempo en pasado, el tono, recuerden no emitir juicios de valor, el lenguaje es básicamente neutro y directo, ¿no? Y además hay que referenciar. No se olviden referenciar la figura al final del párrafo en caso, obviamente, ustedes hayan decidido incluir la figura. Porque algunas veces no se reporta y esto a veces es porque ya hemos excedido el número de figuras que pide o solicita determinada revista. ¿Ok? Además, respecto a los números, recuerden que hasta 4 cifras no se separan, se escriben de esta forma, y desde 5 cifras se separan solo con espacios, ¿no? Como en este caso de aquí. Y respecto a los decimales, está siempre ese dilema, ¿no? Punto o coma. Pues en este caso recuerden que en inglés, si van a publicar en inglés, debe ir con punto, pero si van a publicar en español, ahora la RAE admite ambas opciones. Pueden poner punto o pueden poner coma. La sugerencia es que se guíen de la revista en la cual ustedes quieren publicar y vean cómo ellos reportan los decimales. Y otra cosa es el porcentaje, ¿no? También el porcentaje y cómo se escribe, cuál es el estilo, depende de la revista. En algunos casos se pone con un espacio entre el número y el porcentaje y otras veces va junto, ¿no? Como les digo, va a depender mucho de la revista. Para poder recordar todo esto y algunas otras consideraciones adicionales, pues los invitamos a volver a ver el video de principios de redacción científica en este apartado de redactar las oraciones de cada párrafo para refrescar estos conceptos. Listo chicos, luego de que hemos visto esto, finalmente vamos con algunos ejercicios de redacción. En este caso tenemos el ejercicio número 1 y aquí Dora la exploradora versión Evisalud nos dice a partir de la figura cómo redactaría el flujo de inclusión de participantes, ¿no? Y aquí está la figurita de este estudio ficticio. Entonces aquí ustedes pueden ponerle pausa al video y retornar cuando hayan hecho la redacción. Muy bien, entonces vamos a contrastar nuestras respuestas y ver si es que coincidimos. En este caso tenemos el flujo de inclusión de participantes al costado y tenemos esta propuesta de redacción. Entonces vamos a ir paso por paso viendo cómo lo hemos redactado. Recuerden, primero empezábamos con el preámbulo, ¿no? Entonces durante el 2021, por ejemplo, luego mencionamos a la cantidad de pacientes potencialmente elegibles o en este caso pobladores, que son 500 pobladores, ¿no? 500 pobladores habitaban en Westview, ¿no? De estos, y ahora mencionamos a las razones por las cuales no fueron abordados, ¿no? La cantidad y razones de no abordarlos. Entonces 50 no fueron abordados debido a encontrarse de viaje o negarse a participar, ¿no? A lo que está también referenciado en la figura. Y luego mencionamos a aquellos que fueron excluidos, ¿no? Y también la cantidad, obviamente. Y en este caso nos dicen que 70 fueron excluidos por no cumplir con los criterios de inclusión. Y como pueden ver, como eran varias razones de exclusión, en este caso se prefirió mencionar solamente que han sido excluidos, ¿no? Y como está referenciado, pues aquí el lector puede profundizar en esta lectura para saber cuáles fueron esos motivos. Y continuando con esto, decimos, por ello, entonces, ¿cuántos pacientes o participantes se incluyeron finalmente? Fueron 380, ¿no? Como podemos verlo aquí, el cual representa el 76% del total de los potencialmente elegibles.
y nuevamente referenciamos a la figura para que el lector pueda profundizar en su análisis crítico, ¿no? Muy bien, entonces esperamos que hayamos coincidido y vamos con un segundo ejercicio de redacción, ¿no? También en este caso Dora Buito nos dice lo siguiente: a partir de la figura, ¿cómo redactaría el flujo de inclusión de participantes? Y ahora recuerden que es para el ejercicio 2. Tenemos esta figura de inclusión de participantes ahora, así que también los invitamos a ponerle pausa al video y hacer la redacción para contrastar con el video, ¿ok? Muy bien. Listo, entonces luego de haber ya hecho la redacción, vamos a contrastar y también ir paso por paso. Entonces recuerden, ¿no? Mencionábamos que primero había un preámbulo, en este caso puede ser el siguiente, durante enero a septiembre de 2020, ¿no? El periodo. Luego mencionamos a los potencialmente elegibles, ¿no? ¿Cuántos fueron? 800 pacientes pues fueron hospitalizados por COVID-19, ¿no? Mis potencialmente elegibles. Luego, ¿qué pasó? De estos, 100 no fueron abordados debido a que fallecieron al ingreso hospitalario o se negaron a participar, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? La información acerca de los excluidos, ¿no? Y 120 fueron excluidos por no cumplir con los criterios de inclusión, ¿no? Nuevamente, como eran varios motivos, simplemente se prefirió dejarlo de esta forma. Luego, ¿qué más mencionamos? Pues a la cantidad de pacientes incluidos, en este caso que fueron 580, ¿no? Entonces participaron 580 pacientes que fueron seguidos, ¿no? Y de los cuales, como ustedes pueden ver, vamos a mencionar ahora las pérdidas en el seguimiento y los que finalmente lo completaron. Y como aquí dice, de los cuales 10 fueron trasladados a otros centros de salud. Por ello se incluyeron 570 pacientes que completaron el seguimiento para el análisis, ¿no? Como pueden ver, las dos últimas casillas que se agregan cuando los estudios tienen seguimiento. Y finalmente concluimos con la referencia a la figura número 1. Muy bien, listo chicos, entonces espero que a esto les haya sido útil y nos vemos en el siguiente video para continuar con el proceso de redacción de los resultados. Muchas gracias y hasta la próxima.